Estamos a punto de viajar 4,6 millones de años atrás para desvelar cómo el material más temido de la megafauna se convirtió en nuestra mayor ventaja. Si te fascina la historia de la evolución y quieres entender este salto épico, pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un detalle de esta crónica de la supervivencia humana. El tiempo profundo de la Tierra envuelve el inicio de la historia humana en una bruma de vastedad y misterio. Si retrocedemos a hace 4,6 millones de años, 4,6 milla, nos encontramos al borde de la emergencia de los primeros homininos claramente definidos. Es una era que antecede a los Australopithecus más conocidos y nos sitúa en el dominio de formas de vida más primitivas, posiblemente representadas por géneros como el Ardipithecus. Este período, ubicado en el Mioceno tardío y el Plioceno temprano, no es una época de dominio tecnológico, sino de humilde adaptación. La vida se desarrolla en el precario equilibrio de la frontera boscosa y la sabana incipiente, y la supervivencia pende de la sutileza de una mano que aún se aferra a las ramas. El concepto de que el marfil se convirtiera en un arma de supervivencia a esta fecha es, en el sentido estricto de la tecnología lítica conocida, una profunda paradoja. El marfil y el hueso, como herramientas especializadas, pertenecen a eras mucho más tardías, donde la cognición y la destreza manual habían avanzado millones de años. Sin embargo, si analizamos la pregunta desde la perspectiva de la ecología y el imperativo evolutivo, el marfil, simbolizando la fuerza bruta y los restos de la megafauna, se convierte en el catalizador de la inteligencia humana. El reto no era cómo tallar el marfil, sino cómo superar el inmenso poder biológico que lo portaba, y cómo, eventualmente, cosechar sus restos para sostener una especie en crecimiento. La supervivencia del hominino hace 4,6 millones de años no se definía por el uso del marfil, sino por su temor y su eventual conquista intelectual de todo lo que el marfil representaba, el poder animal absoluto. En este mundo, la megafauna no era un recurso, sino el principal depredador y competidor. Los portadores de marfil, o grandes estructuras óseas, mamuts primitivos, elefantes ancestrales como Deinotherium, hipopótamos gigantes, rinocerontes y cocodrilos enormes, dominaban el paisaje. Un elefante ancestral, con sus defensas de marfil, representaba una fuerza natural imparable, capaz de destruir el escaso refugio o el recurso vital con un simple movimiento. El marfil era, en ese momento, una frontera inexpugnable de la superioridad biológica. El hominino era insignificante ante tal masa y poder. La vida de un hominino dependía de la habilidad para moverse en silencio y pasar desapercibido. La estrategia de supervivencia se resumía en 3 principios fundamentales: la vigilancia constante, el uso de refugios arbóreos o rocosos, y la dieta que evitaba la competencia directa con los grandes herbívoros y carnívoros. Cualquier interacción con un portador de marfil era una catástrofe potencial. El registro fósil de este tiempo es escaso, pero cada fragmento subraya la fragilidad, la alta mortalidad infantil, las marcas de mordeduras en los huesos y la dependencia del entorno seguro. El camino para que el marfil se convirtiera en un arma requería, en primer lugar, el desarrollo del cerebro, el aumento del tamaño cerebral y la consecuente altricialidad de las crías. El estado de nacer inmaduro y altamente dependiente fue un giro crucial. Mientras el cerebro crecía, la restricción pélvica impuesta por el bipedismo significaba que los bebés debían nacer antes, requiriendo un periodo de cuidado extrauterino prolongado. Este bebé indefenso se convirtió en el principal impulsor de la necesidad de un campamento base seguro y de la cooperación social. El problema de la supervivencia de la cría en la sabana requería no solo protección contra los depredadores de emboscada, leopardos, águilas, sino también contra los gigantescos herbívoros. Un rebaño de proboscídeos asustados podía pisotear un grupo con la misma facilidad que un depredador lo atacaba. La planificación cognitiva se desarrolló para evitar el peligro, anticipando los movimientos de los grandes animales y planificando rutas de forrajeo lejos de sus zonas de pastoreo. Vimos que el verdadero desafío no era el marfil, sino el ingenio necesario para procesarlo, un salto que tardó millones de años. Si este análisis profundo sobre la tecnología achelense y la evolución del cerebro te está resultando tan revelador como a mí, tu apoyo es crucial. Regálanos un me gusta para que más exploradores del tiempo profundo descubran esta fascinante historia. Ahora, a ver cómo el fuego se suma a la ecuación para moldear este valioso recurso.
El marfil de mamut se convirtió en la materia prima para la creación de obras de arte, figuras totémicas y herramientas altamente especializadas como agujas de coser, arpones y anzuelos. Estas herramientas, aunque no siempre eran armas de combate en el sentido directo, eran armas de supervivencia ecológica. El arpón de marfil permitía la pesca, diversificando la dieta y haciendo al grupo menos dependiente de la peligrosa caza terrestre. La aguja de marfil permitía la costura de pieles para crear ropa que permitía la migración a climas fríos. El marfil decorativo y las joyas eran una forma de defensa social. La habilidad para procesar un material tan duro y valioso demostraba la competencia y el estatus del individuo o del grupo. Un cazador con una elaborada lanza con incrustaciones de marfil tenía un estatus más alto, lo que a su vez se traducía en mejores oportunidades de apareamiento y, por extensión, en una mejor protección para sus crías. La habilidad tecnológica se convertía en un atributo social que elevaba el nivel de seguridad del linaje. El marfil, en este punto, era un arma de supervivencia cultural. La técnica de división del hueso requería una aplicación sofisticada de fuerza y conocimiento de la estructura ósea, algo imposible para un hominino de hace 4,6 millones de años. Se utilizaban guijarros pesados como martillos y cinceles de hueso para fracturar el material a lo largo de sus líneas naturales de fractura. El marfil, al ser más denso y fibroso, requería técnicas de tallado o raspado mucho más precisas, a menudo empleando hojas de piedra muy finas, o incluso el uso del fuego. El fuego, que se volvió un control consistente en el Homo erectus tardío, no solo proporcionaba calor y protección, también se utilizaba en el procesamiento del hueso y el marfil. Calentar ligeramente el hueso podía hacerlo más maleable o permitir que se seccionara con mayor facilidad, reduciendo la fricción y evitando que el material se astillara. Este uso del fuego para preparar la materia prima es un ejemplo brillante de la innovación tecnológica sinérgica que permitió la creación de armas y herramientas de marfil. El fuego se convirtió en el intermediario entre la piedra, la herramienta de corte, y el marfil, el material del arma. La historia del marfil como arma de supervivencia es, por lo tanto, una crónica de millones de años de aprendizaje, cooperación y, sobre todo, de la incesante búsqueda de la ventaja táctica que garantizara la supervivencia de la descendencia. La especie humana no nació armada, tuvo que inventar sus armas, y el marfil de los gigantes del pasado es el testamento de ese triunfo. Es fundamental recalcar que el salto de 4,6 millones de años hasta el dominio del marfil no fue una línea recta, sino una red compleja de interdependencias que se consolidaron en tres aspectos clave. Primero, la inversión energética. La capacidad de procesar y usar materiales duros como el marfil se debe a que el cerebro primitivo, alimentado por la médula ósea y la carne obtenida del carroñeo con herramientas de piedra, pudo crecer. El marfil se convirtió en arma porque la grasa contenida en el hueso ayudó a forjar el intelecto. Segundo, la coordinación social. El transporte de un colmillo de marfil o un hueso masivo al campamento era un esfuerzo colectivo que requería comunicación avanzada y confianza mutua. Sin la cohesión social desarrollada para proteger a las crías indefensas, la aloparentalidad, el esfuerzo logístico de aprovechar la megafauna habría fracasado. Y tercero, la memoria cultural. La técnica de tallado de marfil no se inventaba de nuevo con cada generación, sino que era un conocimiento transmitido, una memoria cultural que se sumaba a lo largo de miles de años, permitiendo la especialización y la sofisticación de las herramientas. El marfil, más que un objeto físico, es el registro fósil de la resiliencia humana. Es un recordatorio de que en el largo juego de la evolución, la supervivencia no siempre la logra el más fuerte, sino el más adaptable y, en el caso de la humanidad, el más cooperativo. La transformación del marfil de amenaza a herramienta es el epitafio de la edad de los gigantes y el prólogo de la edad de la conciencia. El camino desde el miedo primitivo a las defensas de un mamut hasta el uso de esas mismas defensas como arpones de caza es la historia definitiva de cómo una especie frágil aprendió a conquistar su mundo, no con músculo, sino con el filo afilado de la inteligencia. Hemos llegado al final de esta épica. El marfil pasó de ser una frontera de temor hace 4,6 millones de años a ser la punta de lanza de nuestra civilización. Si has disfrutado de este viaje a través de la evolución humana,
Asegúrate de suscribirte para no perderte nuestras próximas expediciones históricas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro material crees que fue un punto de inflexión en la supervivencia de nuestros ancestros?